Queridos amigos, estamos iniciando nuestro programa Ñandeyara Ñe'e Antiguo Testamento. Estamos haciendo un camino hermoso con todos los libros del Antiguo Testamento. Estamos sobre todo entendiendo lo que el Señor en esta historia de salvación nos quiere mostrar. Y al comenzar siempre nos ponemos bajo la fuerza del Espíritu de Dios, el Espíritu Santo que nos ilumina para entender, saber, conocer lo que Dios en esta historia de salvación nos va pidiendo. Lleguemos a la plenitud de la verdad. Les invito a todos a ponernos en esta actitud de oración, pidiendo la fuerza de su Espíritu y a decir sobre todo esa oración que Él mismo nos ha enseñado. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. Y así, queridos amigos, iniciamos en el día de hoy nuestro programa Ñandeyara Ñe'e Antiguo Testamento. Bienvenidos a Ñandeyara Ñe'e, un espacio de reflexión donde compartimos con el Padre Víctor Luis Cabañas sus conocimientos sobre el Antiguo y Nuevo Testamento. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada. Comercial San Cayetano patrocina este espacio de evangelización. Queridos amigos, estamos iniciando con Ñandeyara Ñe'e Antiguo Testamento. Estamos nosotros reflexionando el primer libro de Samuel, capítulo 30. Y seguimos con esta segunda partecita, queridos amigos, de lo que el capítulo 30 nos presenta. Es sobre la campaña contra los amalecitas. David con todo su ejército. Ellos están llegando después de abandonar a Aquís, o abandonar Ixupé por falta de lealtad, porque una de las características que hemos subrayado siempre en la persona de David era la lealtad, es decir, palabra dada, palabra cumplida. Agora ya lleva David huye, viene hacia Siquelac, era el lugar que le había dado para vivir con toda su gente, con toda su familia. Habíamos dicho que hay más de 600 hombres que estaban con David. Tenía un ejército que en realidad se le había unido a David. Y ciertamente que estos hombres que tenían su familia, sus mujeres, sus esposas y sobre todo también sus hijos. Una ciudad así organizada, queridos amigos, que ahora ellos llegando del servicio que hicieron a Aquís, y de cierta forma medio oñemos lentos y porque los príncipes de los filisteos que acompañaban a Aquís le dicen no, David dicatui apela oiñan de abitebe dicatui porque pei peligroso yandego ya está ñañona y no ina contra, ¿verdad? Vamos a pelear contra los hebreos. ¿Y cómo digo si nosotros vamos a pelear contra los hebreos? Ñande ya güeruta con andere güeru como guardaespaldas, me muy peligroso y tenéis. En cualquier momento, si la lucha está, por ejemplo, a favor nuestro, estamos ganando, entonces ya podrían de sándwiches, allá pitatañan de bebé, de yucapatan y cuey. Entonces los generales filisteos enseguida deciden y le dicen, ¿verdad? A Aquís, no puede ser eso, despídenlo. Por lo tanto, tiene que hacer eso, ¿verdad? Los príncipes no te ven con buenos ojos, así que ahora puedes regresar, vete en paz, para no disgustar a los príncipes filisteos. Porque también eso es cierto. ¿Quiénes son los generales y quiénes son los que están al frente de la batalla? Y son los generales y los príncipes de los filisteos. Ellos muestran el poderío, la fuerza que tienen, en fin, todo lo que ellos tienen ahí, pero David también, el autor sagrado, hace un poco hincapié en este elemento.
Por una parte, deja muy bien parado a David, porque David no es un malagradecido, sino que David también, versículo 27, sabe muy bien cuál es la situación suya en la relación con Saúl. Saúl no le va a perdonar a pesar de que David siempre le perdonó todo. Le perdonó todo. Le pudo haber matado, le pudo haber ya hecho papillas y en 2 oportunidades conocemos muy bien el capítulo 24 y el capítulo 26. Allí cuando en la gruta, ¿verdad? Había entrado David, dice, para hacer sus necesidades. Y por otra parte, en el capítulo 26, cuando él está con todo su ejército, 3.000 soldados y todo su ejército, están descansando en el campamento. Ahí mismo nosotros habíamos leído y hemos reflexionado que toda esta historia es dirigida también por Dios. No nos olvidemos que los libros históricos, así llamados, esto que nosotros estamos estudiando, Josué, Jueces, y después ya continúa aquí con el libro de Samuel, y luego terminaremos con el libro de los Reyes. Estos 4 libros importantes llamados libros históricos, característica esencial es que Dios dirige la historia. Dios dirige la historia. Quiere decir que ñandella yesa peana, ñandella mañana, ñandella esa, va esa va peñan dichara. Ñandemo pu akrina o shaka ñandeja yeike. Ve katube yeike, yeikua, yayesa kwa. Y desde ahí hacemos un camino que dirige nuestra vida y nuestra historia hacia lo luminoso, es decir, hacia Dios. Volvemos enseguida con más ñandella ñe Antiguo Testamento. Queridos amigos, estamos iniciando con la palabra del Señor, como siempre que viene a nuestro encuentro, y hoy la Iglesia nos ofrece la posibilidad de leer la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Estamos en el capítulo 4, del 1 al 5. Hermanos, que la gente solo vea en nosotros servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Ahora, en un administrador lo que se busca es que sea fiel. Para mí, lo de menos es que me pidan cuentas ustedes o un tribunal humano. Ni siquiera yo me pido cuentas. La conciencia, es verdad, no me remuerde, pero tampoco por eso quedo absuelto. Mi juez es el Señor. Queridos amigos, Coñande como anillo al dedo. Lleva de peñan de yara. Va ella bañan de yacueana, va ella bañan de yaicora como buenos cristianos. Y es endura muy teguri en estos días la palabra del Señor que nos llamaba a la conciencia. Peñan de putu uy entonces ñandeña mañana ya esa va para la yapota. Recordemos esa frase magnífica ya de Aristóteles. Estamos prácticamente en el 380, ¿verdad? Después llega hasta el 400 y un poco. Aristóteles, este gran filósofo que decía que es el pensamiento lo que justamente dirige nuestras acciones. Y las acciones van formando un comportamiento, y el comportamiento después produce hábitos, y la repetición de hábitos es lo que después realiza en nosotros, queridos amigos, nuestro carácter. La gente que nos vean verdaderamente servidores de Cristo. El cristiano es el que sirve a Jesucristo. Y después dice, lo único que se busca es que sea fiel, la verdad. La
fidelidad total entonces al Evangelio de Jesucristo. Y por eso termina diciendo, lo que menos me importa es que los otros me juzguen. ¿Pero por qué, queridos amigos? Porque es la propia conciencia ante el Señor. Él es mi juez. Y eso quiere decir que aquello que Dios puso en mis manos para que yo pueda hacer, esto significa entonces todo lo que significa la obligación moral, porque yo he asumido y porque yo sé lo que tengo que hacer. Que la bendición de Dios descienda sobre todos ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Descubrí la máxima velocidad de Internet con Fiber en Barete. Tu hogar o negocio merece la mejor tecnología. Películas, juegos, conferencias, sin interrupciones. Conecta tu hogar o empresa al futuro hoy mismo. ¿Estás listo para más libertad? Con Vox disfruta de Mishimi 2.0 con 20 gigas todos los días durante 15 días completos. Con Paco Vox. Conectado a donde vayas. Los obispos de la Archidiócesis de Atlanta, en Estados Unidos, han mostrado su conmoción tras el tiroteo del 4 de septiembre en un instituto en Georgia. El agresor fue un chico de 14 años que acabó con la vida de 4 personas, 2 alumnos también de 14 años y 2 profesores. Otras 9 personas resultaron heridas y fueron hospitalizadas. La declaración de los obispos dice: no podemos ni queremos quedarnos de brazos cruzados y aceptar en silencio que decenas de miles de personas mueran cada año por arma de fuego en Estados Unidos y que esto simplemente forme parte de la vida normal. Tampoco podemos aceptar las excusas de los líderes políticos que dicen que no se puede hacer nada. No hacer nada es ser cómplice de la violencia. Los obispos no rebajan su tono y piden a la clase política que hagan leyes basadas en el sentido común con respecto al uso de armas de fuego para evitar que lleguen a las manos equivocadas. Busco tu mirada, pues no encuentro otra respuesta. Necesito de tu fuerza una vez más. No he perdido la esperanza, solo sé que estás tan cerca. Me suelto entre tus manos al caer. Confío en tu bondad y en tu amor que me da libertad. Yo te necesito, ven y calma la tormenta, que resuene en el quebranto de mi voz. Yo te necesito, pues sin ti no tengo nada, nada puedo, nada valgo, nada soy. Yo te necesito, por favor. Yo te necesito, mi amor. Y aunque no queden fuerzas, confiaré. Si tú estás a mi lado, a nada temeré. Inmensa es tu bondad, te necesito. Y si esta prueba no tuviera fin, si tú estás a mi lado, yo resistiré. Ven pronto, por favor, te necesito. Confío en tu bondad y en tu amor que me da libertad. Yo te necesito, ven y calma la tormenta,
necesito. Trae la paz a mi ventana. Ilumina y sé mi alivio en el dolor. Yo te necesito. Ven, transforma y dame vida. Y renueva con tu amor mi corazón. Yo te necesito. Te necesito. Yo te necesito, por favor. Yo te necesito, mi amor. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, Ciudad de Luque. Queridos amigos, seguimos con Ñandeyara Ñe'e, Antiguo Testamento. Estamos reflexionando este hermoso libro de Samuel. Primer libro de Samuel, capítulo 30. Hoy subrayamos este versículo 18. Nos dice David, recuperó todo lo que habían tomado los amalecitas y también recobró a sus 2 mujeres. Aquí entonces el autor sagrado ciertamente quiere mostrarnos y quiere subrayar un aspecto esencial y fundamental. La bendición de Dios, ¿verdad? Peahinala oisha kaseañande, apeala omombe useañande. Baisha va peñande yara alleva, oisha cañande, omombe uñande, heiñande. Bueno, tu empeño, tu esfuerzo, tu lucha es lo que redunda también en este beneficio de volver nuevamente a recuperar aquello perdido. Pero queridos amigos, toda la primera parte, después de la situación oñe presentaña, desde el 1 al 3, primero nos muestra la situación del 1 al 3, ¿ves? De estructura y por una formada que ellos habían vuelto de acompañar a Aquís y se encuentran con esta sorpresa, que los amalecitas habían atacado por sorpresa el Negev y Siquelac, habían saqueado Siquelac y la habían incendiado. Se llevaron cautivas a las mujeres y a los que estaban en ella, grandes y pequeños, sin matar a nadie. Y entonces ellos ahora están llegando y encuentran esta situación, una ciudad saqueada, iba a informar la situación, llevando lluvia a bebé. Arribando y cuay evala oikoekwe. Más valoraba cueuperui, mala ojapo y pague, jamás valoraba país y tal vez una de las cosas, entre comillas, digamos así, interesantes, con la lluvia, por lo menos les deja medio en el aire, dos yuhui la te ongüe. Dos yuhui entonces la oye yuca pajagüemba ejigüey. Porque eso fue famoso también. Entran, saquean, queman, incendian la ciudad. Cuanto hubo disparado muñas y cutuo yuca o ella peruire allema. O sea, es un saqueo sanguinario. Coabe ñande yeyeya coa que los amalecitas no habían hecho eso. Dice que llevaron a grandes y pequeños sin matar a nadie. Los arrearon y siguieron su camino. Y es ahí entra en acción enseguida en el versículo 3, la última de esta primera partecita de nuestra estructura, cuando David y los suyos llegan y encuentran de esta manera la ciudad incendiada y descubren también que sus mujeres, sus hijos, etc. Y
enseguida, ¿verdad? Desde el versículo 4 nos presenta el dolor. Ahí ya viene la segunda partecita dentro de esta estructura, porque David y su gente comenzaban a gritar, a llorar, a quedar sin fuerzas. Y bueno, porque habían sido llevadas tanto las mujeres de David como también los hijos, esposas de los otros combatientes, de los que forman esta familia de Siquelac. Y reflexionamos ya bastante en el versículo 6, cuando David se encontró en un gran aprieto, porque incluso sus tropas, sus soldados ya comienzan a mirarle mal a David. Hablaban incluso de apedrearlo, porque David el jefe, a David, porque David el que había decidido también ante esta propuesta, ciertamente que le había hecho Aquís, Eyumina Aquís en día se acompaña porque hasta en la guerra, hace potandé. Aquí se nota que miraba mucho la lealtad y miraba mucho cómo se comportaba David. Incluso pensaba y se daba cuenta. El problema es que Saúl es esquizofrénico. Y entonces David tomó una opción. Y como esta persona es una persona, David, una persona que hace bien las cosas, es una persona de palabra, entonces David dijo, la guerra. Andé de reñimuita sendía, será puicuere. Te voy a nombrar, a vos te voy a nombrar como jefe, para que tenga toda la parte de su cuidado, ¿verdad? Como su guardaespaldas, con todo el ejército que tenía David. Volvemos enseguida con más de Yarañe e Antiguo Testamento. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Comunicadoras Kairi Márquez. Estación 0. Tal vez mañana no amanezca, tal vez las flores no florezcan, pero si tú estás conmigo, tengo agua que refresca. Hoy el futuro es incierto y el ayer ya tuvo su tiempo. Enséñame a vivir el hoy, porque el hoy es lo que tengo. Llegaste tú, me devolviste la vida, bañaste con tu sangre toditas mis heridas. Llegaste tú, me mostraste el camino, para recordarme que el cielo es mi destino. Llegaste tú, que eres la verdad, en ti está el propósito de mi felicidad. Llegaste tú con tu inmenso amor, para abrazarme y decirme que todo va a estar bien, que todo va a estar bien. Hoy miraré con tus ojos al que está a mi lado. Miraré con tu amor al que me has confiado. Alejo la tristeza, desengaño alegría. Y gritaré al cielo, gracias por la vida. Cuando el mundo caía en tristeza y desolación, cuando pensábamos que ya no había solución, cuando los sueños se quedaban en la habitación y esperábamos con ansia que saliera el sol. Llegaste tú, me devolviste la vida, bañaste con tu sangre toditas mis heridas. Llegaste tú, me mostraste el camino, para recordarme que el cielo es mi destino. Llegaste tú, que eres la verdad, en ti está el propósito de mi felicidad. Llegaste tú con tu inmenso amor, para abrazarme y decirme, díselo Willy, que todo va a estar bien, que voy a estar mejor, que no hay nada imposible para ti porque eres Dios, que todo pasará, que tú escuchas mi voz, que en el silencio tú respondes a mi corazón, que no me rinda y que tú no me abandonas, que me levante con
estás conmigo. Tengo agua que refresca. Ay de mí si no evangelizara, nos dice San Pablo. Les invito a ser colaboradores, padrinos del primer canal católico del Paraguay, Ñande Yara Ñe'e. Solo 8 millones de personas son católicas en Indonesia. Parte de ese pequeño 3% no quiso perderse el último evento del Papa en su país. Unos 80.000 fieles se congregaron en este estadio para recibir a Francisco, el tercer pontífice que visita el territorio. Lo hicieron así. ¡Viva el Papa! ¡Viva el Papa! ¡Viva Papa Francisco! ¡Viva Papa Francisco! Momentos emocionantes que se reflejaban en las caras de los presentes, otros muchos especiales como este. La primera lectura la leyó este joven en braille. Orang yang memegahkan dirinya atas manusia. Sebab segala sesuatu. Y si de mensajes se trata, Francisco se dirigió en la homilía a todos los indonesios. Les dijo que no es necesario ser un católico perfecto ni tener grandes proyectos, sino ser humildes y enfrentar con coraje los fracasos. Non stancatevi di prendere il largo, non stancatevi di gettare le reti, non stancatevi di sognare, non stancatevi di sognare e costruire ancora una civiltà della pace. Osate sempre il sogno della fraternità, che è un vero tesoro fra voi. Sulla parola del Signore vi incoraggio a seminare amore, a percorrere fiduciosi la strada del dialogo, a praticare ancora la vostra bontà e gentilezza col sorriso tipico che vi contraddistingue. Vi hanno detto che voi siete un popolo sorridente? Non perdere el sorriso, per favore. Además, el día coincidió con la fiesta de Santa Teresa de Calcuta, a quien Francisco quiso recordar con estas palabras. Santa Teresa di Calcutta, della quale oggi celebriamo la memoria e che instancabilmente si è presa cura dei più poveri e si è fatta promotrice di pace e di dialogo, diceva: quando non abbiamo nulla da dare, diamogli quel nulla. E ricorda, anche se non dovessi raccogliere niente, non stancarti mai di seminare. Fratello e sorella, non stancarti mai di seminare, perché quello è vita. Y así, rezando ante la Virgen, terminó el último evento del Papa en Indonesia, porque la gira de Francisco por Asia y Oceanía continúa. Su siguiente parada es Papúa Nueva Guinea. Septiembre, mes de la Biblia. Cursos bíblicos en el mes de la Palabra de Dios. A cada participante le regalamos una Biblia, versión La Biblia Pastoral. Animador, Dr. Víctor Luis Cabañas. Parroquia San José Obrero, Senador Long, Casilillo. Miércoles 11 de septiembre, Jesús sana a un paralítico. Inscripciones al 0982 40 80 10. Colaboración por cada participación, 100.000 guaraníes. Ay de mí si no evangelizara. ¿Qué hubiese pasado si ella hubiese dicho que no, o ignorado o dilatado el anuncio de tu ángel amor? En cambio creyó en tu palabra y se hizo tu esclava en un acto perfecto y de fe. Y hoy quiero ser como ella y amarte aunque duelan las espinas y el camino de la cruz.
un sí sin medidas. Dame la fe, Señor, la fe de María, para renunciar a mí y entregarte mi vida. Aunque traspasaron con una espada su corazón y su alma lloró el dolor de tus heridas, a los pies del madero se quedó y hoy ella es nuestra reina y señora, y tú nos incorporas a tu eterna familia de amor, y yo en tu amor quiero permanecer postrado a tus pies. Es lo único que un día llevaré. Dame la fe, Señor, la fe de María, para decirte sí, oh sí, un sí sin medidas. Dame la fe, Señor, Señor, la fe de María, para renunciar a mí y entregarte mi vida. Queridos amigos, seguimos con Ñandillarañe, Antiguo Testamento. Estamos reflexionando este hermoso libro de Samuel. El capítulo 30. En este capítulo 30, queridos amigos, los versículos que tenemos nosotros nos ayudan siempre, ¿verdad?, a pensar, a mirar, a fortalecer también todo lo que nosotros pensamos y tenemos aquí desde el comportamiento y la actitud de los personajes. Porque el pensamiento, viste que el pensamiento, y de aquí tenemos que ir sacando el pensamiento, de aquí tenemos que sacar la educación. Por algo luego se dice siempre que la educación es lo esencial y fundamental dentro del caminar de la vida de un pueblo, de una comunidad. Lo que nosotros pensamos, hacemos. Incluso Aristóteles, mucho antes, entonces, de nuestra Biblia, ¿verdad? De todo lo que se piensa en la palabra de Dios. Este es un pensamiento filosófico, ciertamente, que nosotros después le damos algo mucho más grande y mucho más trascendente, que es el pensamiento religioso, el pensamiento desde Dios. Porque en el fondo, todo pensamiento siempre
va a ser un pensamiento filosófico en el sentido de que buscamos esa sabiduría de cómo el hombre, científicamente demostrando, se relaciona con el mundo, se relaciona con lo que está en torno a él. Bueno, y desde ahí, queridos amigos, tenemos que fortalecernos, ya esa Ayawero Watana, Yama Esa Peña de Yara, esa caña de Inamo, Uña de Epayapona, esa Payapona. Bueno, y aquí por eso tenemos en este versículo del día de hoy que estamos haciendo, dice que David salvó todo lo que los amalecitas habían capturado. También rescató David a sus 2 mujeres. Y la insistencia nuestra por el hecho de que David es capaz de salvar todo lo que tenía, ¿saben por qué, queridos amigos? Porque es un buen estratega, digamos. Es un buen estratega. ¿En qué consiste esto de ser un buen estratega? Y prácticamente ser un buen estratega significa para nosotros el hecho de entender, de saber, el hecho de conocer que dentro de un camino que vamos a hacer, todos tenemos que ser capaces de ponernos de acuerdo. Y ahí está entonces, ¿quién es el estratega? ¿Quién es esa persona que se pone en un camino que después va a redundar en beneficio de la comunidad? En la persona de David. A pesar de que al comienzo ellos se encuentran en apuro y David también se encuentra en apuro porque incluso ellos hasta hablaban de apedrearlo. Ese pico de David, que es nuestro tendotá, nos estaba llevando hacia una situación bastante complicada. Bueno, somos guardaespaldas o lo que sea de aquí, pero no habíamos pensado, o David, que es nuestro estratega, el Acamuazú, nos había exigido a todos nosotros abandonar la ciudad, abandonar Siquelaj. Y entonces fuimos todos y dejamos desprovista, sin cuidado, nuestra ciudad de Siquelaj. Bueno, por una parte podemos entender y decir, sí, la gente ahora comienza a hablar incluso de apedrearlos y por David por esta situación. Parece que la yajapata ya está esta parte descubierta. Pero también nosotros muchas veces no pensamos que tal vez si quedaban ya 100 soldados o 100 o 50 para cubrir o para... Posiblemente, ¿qué ellos iban a hacer? Iban a presentar la guerra, no iban a presentar, no sé, iban a dejar invadir por aquellos que estaban viniendo por los amalecitas para robar. Y ahí pudo haber sido peor, porque ahí hubiese habido una guerra, es decir, ahí sí que hubiese habido muertes. Pero en este caso, nos cuenta el capítulo 30, en el versículo enseguida dice que ellos estaban en ella y le llevaron a grandes y pequeños sin matar a nadie. Por eso, tal vez esa es otra cosa interesante. La puerta de la soldado fuera, Catuñona y no curi y bebé, a bebé hoy como a la desastre y negri, con la muerte de mucha gente. Queridos amigos, volvemos enseguida con más en el Yarañe Antiguo Testamento. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque.
Era el último día de sus vacaciones y por eso el doctor Contardo Ferrini quiso aprovecharlo emprendiendo desde muy temprano la escalada de esa empinada montaña alpina que aún no había vencido. Poco después del mediodía llegó a su cima y, extasiado con la imponencia del panorama que se ofrecía a sus ojos, se embebió en la oración y, dándole gracias a Dios por la magnificencia de su creación, perdió la noción del tiempo hasta que una gélida ráfaga de viento lo sacó de su embeleso y, al darse cuenta de que ya empezaba a caer la tarde, el doctor Contardo Ferrini emprendió apresuradamente el descenso, que cada vez se hacía más difícil, porque la nieve se iba aflojando paulatinamente al influjo de la temperatura veraniega, y entonces el avance del avesado alpinista se hizo más tortuoso y comenzó a acuciarlo la sed, pero como su cantimplora estaba vacía, buscaba con la mirada algún arroyuelo formado por la nieve, pues por la nieve derretida, claro. Al cabo de un rato, divisó un hilo de agua que saltaba de una cornisa de la montaña, y como pudo llegó hasta él, sació su sed y continuó su camino. Esa noche el doctor Contardo Ferrini empezó a sentir retortijones en su vientre, fue atacado por la fiebre y en esas condiciones retornó a Pavía e inmediatamente lo hospitalizaron, pero el tifo producido por el agua contaminada lo venció a los 43 años. Contardo Ferrini, nacido en Milán el 4 de abril de 1859, era hijo de Rinaldo Ferrini, profesor de física de la Universidad de Pavía, y en ese ambiente académico creció armonizando el conocimiento con la piedad inculcada por su madre, Luigia Bucellati, y por eso siempre pregonó que Dios no reñía con la ciencia, y lo demostró con creces desde muy temprano, pues a su formación básica le sumó el estudio de varias lenguas antiguas, hebreo, siriaco, arameo, copto y sánscrito, que le sirvieron para adentrarse en las Sagradas Escrituras y le facilitaron la investigación sobre los orígenes y devenir del derecho, carrera que comenzó Contardo Ferrini en 1876 a los 17 años en la Universidad de Pavía, y de la que egresó en 1880 con una tesis laureada a la que llamó El provecho que el criminalista puede obtener del estudio de Homero y Hesíodo, sorprendente y profunda teoría, que le mereció la adjudicación de una beca en Berlín, en donde se especializó en derecho romano y se familiarizó con la evidente influencia que el cristianismo ejercía en esta disciplina, y sobre esta base desarrolló su trabajo como docente en la Universidad de Pavía, a la que retornó en 1883 para dictar la cátedra de Exégesis de las fuentes del derecho e Historia del derecho penal romano, materias que también impartió entre 1887 y 1894 en las universidades de Mesina y Módena, de las que volvió para quedarse hasta su muerte en su amada Pavía. Y precisamente en este claustro desarrolló toda la investigación sobre el derecho antiguo, especialmente el bizantino, sobre el que descansan los pilares del derecho moderno, y testimonio de ello son los más de 200 tratados que sobre estos tópicos escribió con espléndida claridad y profunda sencillez. Pero esta ingente actividad fue más meritoria por el hecho de que en su vida personal era un dechado de virtudes. Repartía su sueldo entre los pobres, había hecho votos de castidad, permaneció célibe toda su vida y era terciario franciscano, es decir, vivía según las reglas de los monasterios de San Francisco, aunque residía con sus padres. Sentía un profundo amor por la Eucaristía y la comunión, ejercía con discreción su proverbial misericordia para con los más desvalidos, profesaba una indeclinable vocación mariana y meditaba constantemente sobre la pasión y muerte de Jesús en extensas jornadas de oración que regularmente alargaba hasta el amanecer, e irradiaba entre sus alumnos esa piedad cristiana que, afincada en su ejemplo, era de hecho una eficaz fórmula de evangelización que dio abundantes frutos en la universidad y se multiplicó en la ciudad gracias a la verticalidad y honradez con las que, como concejal del Ayuntamiento de Milán, expuso en la defensa doctrinal de la Iglesia frente al relajamiento de las costumbres, el aumento del ateísmo, la popularización del divorcio, la laxitud de algunos clérigos y la indiferencia estatal ante el drama de los niños y ancianos pobres y abandonados, para los que logró de las autoridades la adecuación de orfanatos y hospicios con atención integral. Por todo esto, Contardo Ferrini
muy a su pesar, porque era un hombre discreto, humilde y alejado del mundo, se convirtió en la conciencia moral de Italia, y de todas partes del país llegaban altos dignatarios, funcionarios, profesores, juristas, prelados, sacerdotes a solicitar su consejo, y a todos atendía a cualquier hora del día o de la noche y los mandaba a casa satisfechos. Como el peso de esa fama lo agobiaba, en cuanto podía, el beato Contardo Ferrini se escapaba para practicar en las vacaciones de verano su otra pasión, que era el alpinismo, y eso fue lo que hizo en el verano de 1902, año en el que contrajo el tifo tras ingerir agua contaminada cuando descendía de un escarpado pico de los Alpes. Y aunque los mejores médicos de Milán hicieron hasta lo imposible por salvar su vida, el beato Contardo Ferrini falleció el 17 de octubre, en medio de la consternación de los milaneses, para quienes ya en vida era santo. Fue beatificado por el Papa Pío XII en 1947. Por eso, hoy día de su festividad, pidámosle al beato Contardo Ferrini que no permita que la ciencia avasalle nuestra fe. No podía faltar un encuentro del Papa con personas desfavorecidas. En este caso, Francisco se acercó a la sede de la Conferencia Episcopal de Indonesia para estar con personas que reciben asistencia por parte de las realidades caritativas de la Iglesia Católica. Para algunos, esta visita fue como si un pedazo del cielo se les colocara al alcance de la mano, y así se lo hicieron saber al Papa. Holy Father, your compassion toward us always give us hope, and your presence here ensure we are never left behind. Francisco dedicó más tiempo a saludar a los enfermos que a hablar, y en algunos casos se pudo ver a los presentes visiblemente conmovidos. Imágenes como esta han sido constantes a lo largo del viaje, a pesar de que los cristianos son solo el 3%. La población de Indonesia ha demostrado ver con muy buenos ojos la figura del pontífice argentino. Bendición del cielo, eres tan hermosa, mamá. Te digo que te quiero, es un amor del bueno, puro y verdadero, mamá. Me canto lo que siento, sale desde adentro, el ritmo está fluyendo, mamá. Que había sido de mí sin ti, por todo tu cariño, mi dulce bendición como un niño, en busca de una flor, un tesoro, y en tu corazón, por ti le doy gracias a Dios, por todo tu cariño, mi dulce bendición como un niño, en busca de una flor, un tesoro, y en tu corazón, por ti le doy gracias a Dios, mi dulce amor, mi dulce amor, mi dulce amor, mi dulce amor. Mamá, te entrego una rosa, bendición del cielo, eres tan hermosa, mamá. Te digo que te quiero, es un amor del bueno, puro y verdadero, mamá. Te canto lo que siento, sale desde adentro, el ritmo está fluyendo, mamá. Que había sido de mí sentir, por todo tu cariño, mi dulce bendición como un niño, en busca de una flor, un tesoro, hay en tu corazón, por ti le doy gracias a Dios, por todo tu cariño, mi dulce bendición como un niño, en busca de una flor, un tesoro, hay en tu corazón, por ti le doy gracias a Dios, mi dulce amor, mi dulce amor, mi dulce amor, mi dulce amor. Dos, que fuera de mi vida el mundo al revés, si no tuviera al lado la gran mujer que me vio crecer, compañera fiel, por todo tu cariño, mi dulce bendición como un niño, en busca de una flor, un tesoro, hay en tu corazón, por ti le doy gracias a Dios, por todo tu cariño, mi dulce bendición como un niño, en busca de una flor, un tesoro, hay en tu corazón, por ti le doy gracias a Dios, por todo tu cariño.
Queridos amigos, seguimos con Ñandeyarañe Antiguo Testamento. Reflexionamos este hermoso libro de Samuel. Primer libro de Samuel, capítulo 30. Hoy subrayamos el versículo 18, que insiste mucho sobre David recuperó todo lo que habían tomado los amalecitas y también recobró a sus 2 mujeres. Aquí ya se centra más en el tendotá. Este ya es el resultado de alguien que está sabiendo dirigir a las tropas. Alguien que está al servicio verdaderamente del pueblo. No, pero David, por eso comienza. Y nos dice luego, David los masacró desde el alba hasta el atardecer del día siguiente. Y aquí entonces, con toda esta bendición que ellos habían recibido, ¿qué vamos a hacer? Algo tenemos que hacer. Primero nos presentaba en el versículo 16 que todos estos filisteos estaban totalmente desprevenidos. Estaban simplemente haciendo ¿qué cosa? Estaban derramados por todo el campo, comiendo, bebiendo, festejando por el gran botín. Comiendo, bebiendo, festejando por el gran botín. O sea, ellos se están sintiendo dueños, señores. Indicativo ya ponen de ejemplo, eva la ñande ya pago a ver. Pesabio va esa ñande la ña conquista. Pesabio va esa ñande la ña monta por interés. Entonces después nos quedamos desprevenidos de lo esencial y lo fundamental. Queridos amigos, todos estos elementos, ¿verdad?, de la palabra de Dios es para que nosotros podamos también aplicar. Ya digo, ya es ya ana, bueno, con ambas batecoba, o funcionaba, estaba no funcionar. Aquí ellos lo único que saben hacer es farrear. Entonces esa es la condena para los amalecitas. El autor sagrado nos quiere dar a entender que nosotros, simplemente cuando pensamos en nuestras fuerzas, cuando pensamos que todo lo que estamos haciendo con nuestra fuerza simplemente y lo hacemos porque se la se valea, entonces después vienen estas situaciones de desgracia que va a ser para el pueblo. Aquí cuando está diciendo David los masacró desde el alba hasta el atardecer del día siguiente, nos enseña, nos muestra que toda actitud del hombre que quiere dormir sobre los laureles, ciertamente que después nos traen estas situaciones y estos peligros y estas dificultades. Entonces, por eso es que nosotros miramos con mucha cautela y procuramos entender. La de el autor sagrado. El autor sagrado quiere subrayar, en primer lugar, el hecho de que David, el atendotain, y es David el que se pone al frente. Es David el primero, ¿verdad?, que tiene que entrar. Porque ya tengo muchas veces lleva la no, yo soy el capo, yo esto, aquello, pero los grandes líderes, los grandes que entraron al frente, ¿verdad?, de batalla, los grandes que entraron y que conquistaron el mundo. No sé, podemos poner uno de los nombres más famosos, Alejandro Magno, por ejemplo. Alejandro Magno, él mismo se ponía al frente de la guerra, de la campaña, él mismo, el que dirigía, ¿verdad? Y no se ponía encima en retaguardia, sino que él mismo es el que organizaba y daba las órdenes. Claro que luego era discípulo, no se olviden que era discípulo de Aristóteles, eso en cuanto al pensamiento, en cuanto a la organización, la capacidad filosófica, digamos así. Pero después también, además de que tenía ese conocimiento y decir, también tenía una capacidad, ¿verdad?, de reflexionar,
Aquí David también la misma cosa, porque si David, una vez que conoce, una vez que sabe, una vez que investiga, una vez que se proporciona de los datos, nos dice este versículo 18, que David recuperó todo lo que habían tomado los amalecitas. ¿Por qué? Y porque él sabe, él conoce, él apunta hacia lo esencial y fundamental. Y así se le, al final, ¿verdad? Recobró a sus dos mujeres, así también recobró a sus dos mujeres. Aquí entonces el hecho de la dignidad de la persona, dae cuñande yahan tejina plata pecueri detrás del botín, sino que vamos, como decía también Abraham, ¿verdad? En el capítulo 14, ¿verdad? Dame ánimas cheteratolle, dame ánimas cheteratolle, dame a las personas, dame, recuperemos al hombre, a la persona, y lo demás es cheteratolle, y todo lo demás vendrá por añadidura. Bueno, queridos amigos, vamos concluyendo por el día de hoy. Les dejo la bendición del Señor, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Hasta la próxima con Ñande Yara Ñe Antiguo Testamento. Con esto concluimos nuestro programa Ñande Yara Ñe con el Padre Víctor Luis Cabañas. Les invitamos a todos a seguirnos todos los días por los medios de comunicación y también en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube. Que Dios los bendiga y proteja. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada.